Ya estamos con todo. 3, 2. De Culiacán a Buenos Aires hay 8,330 kilómetros de distancia. A México y Argentina nos separan al menos 6 países. Esta mexicana y este argentino somos diferentes en un montón de cosas, pero hay algo que nos une durísimo. Los dos creemos que todo lo que sale de nuestra boca merece ser escuchado. Y por eso estamos hoy aquí, para contarles de los héroes, las heroínas, los personajes, los momentos populares a 8,000 kilómetros de distancia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Hernández. Y yo soy Vasco. Vos sabés que el otro día alguien nos escribió en respuesta a esa maravillosa frase que vos decís, sean humildes, así empezó Herejes. Y yo le contesté, ni Caro ni yo estábamos cuando empezó, así que no tenemos ni idea. Exacto, y no va a pasar. No hay forma, es antinatural No, no va a pasar, no va a que pasar. nos estás. Además, a Resígnense. diferencia de todos los otros podcasts, nosotros sí decimos cosas interesantes. No solo creemos que las decimos, es que las decimos. Es un Exactamente. hecho, se ven los números. Gracias por su recibimiento, por cierto, cada vez va subiendo más. Cada vez va subiendo más, eso es real, eso es real. Eso es La verdad real. que está buenísimo ver cómo cada episodio tiene más público que el anterior. Nos costó el cambio a los jueves después de 2 domingos muy buenos, pero ahora está subiendo y ya estamos a nivel de cuando estrenamos, así que qué lindo eso. Y hoy un episodio distinto, porque hoy no vamos a hablar de personas, aunque por supuesto siempre Exacto. sí, pero vamos a hablar de sucesos, ¿no? Así es, hoy nos pusimos un poco rojillos, al menos yo, lo podrán notar por mi gorra, que aunque es de una marca gringa, como todos los gringos ocupando la izquierda, yo me acuerdo mucho que cuando salió, hay una marca que se llama Furor, que es muy, muy Ajá. gringa, y Furor hizo una línea de playeras con la cara del Che Guevara. No sabes lo que yo estaba indignada por eso. Después de haber ido a protestar afuera de McDonald's, quería protestar afuera de Furor porque me parecía aberrante y hoy aquí traigo una gorra comprada en el Tianguis de La Lagunilla que hace referencia a esto que vamos a hablar ahora en este episodio que tiene que ver con movimientos estudiantiles, masacres y represión del gobierno. Totalmente, totalmente. Bueno, antes, por supuesto, agradecer a todo el público, contarles que esto se está grabando con Patreons que están mirando, Patreons a los que queremos muchísimo y que siempre además nos aportan un montón. Y recuerden ustedes que pueden participar de ver las grabaciones de 8MKM todos los lunes a las 10 de la mañana. Si son Patreons de Herejes el Podcast, a partir del tier anti-desmonetización participan en la grabación y además después queda el episodio crudo, o sea, el que tiene los cortes y todo en Patreon para que lo puedan ver antes que nadie. Así que suscríbanse al Patreon de Herejes, que nos ayudan un montón y ustedes tienen contenido de calidad y pueden interactuar. No sé si interactuar con nosotros suma o resta, pero también está eso. También está interactuar con nosotros. Pero lo pueden hacer. Y otra cosa que dice Vasco todos los lunes, salvo los que no, pero aparte iba a decir, que por ejemplo yo en algunos episodios, bueno, en el episodio pasado se me ocurrió que como me había quedado yo a deber en el texto, iba a agregar un texto solo para los Patreons, entonces eso también puede ser un gran No te contenido de quedaste a todo lo deber, que porque todo lo que hagas es perfecto. Solo te faltó un poco más. O sea, me quedé de mantengamos ver para nuestra mí, línea. porque yo solo tengo mi parámetro. O Ah, sea, exacto. nunca estuve pensando en ustedes, pero como yo soy tan exigente Sí, en sí, mis sí. estándares, entonces para mí, yo después de que lo escuché, dije, tal vez me hubiera gustado a mí escucharme más. Eso, Y escucharme entonces, más tiempo. escucharme más, entonces voy a hacer un contenido que es de Fernando Valenzuela. Sí, yo siempre digo, yo no necesito los halagos de nadie porque con los míos sobre mí mismo me alcanza, así que te entiendo Es correcto. perfectamente. Pero vamos a Muy empezar. Yo les voy a contar sobre un hecho que sigue resonando muy fuerte en la Argentina porque lamentablemente no ha habido, si bien ha habido avances en la justicia, no ha habido los avances que uno desearía. Sin, Sintéticamente jamás se encontraron los cuerpos de las personas que les voy a contar y siguen figurando como desaparecidos, habiendo pasado desde 1976 para acá casi 50 años. Y les voy a hablar de un hecho muy conocido por los argentinos, pero que me gustaría que ustedes también lo conocieran, que es la noche de los lápices. Voy a empezar leyéndoles
la declaración de uno de los 4 sobrevivientes que participó y fue testigo fundamental en uno de los juicios para que hubiese justicia muchísimos años después. Estoy bien, con más paz. Era algo que me faltaba, algo para lo que me preparé hace muchos años. El juicio tendría que haber sido antes, hace 48 años. Se lamentó Pablo Díaz, uno de los 4 sobrevivientes del suceso reconocido como la Noche de los Lápices. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, ciudad en la que ocurrió, capital de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer 10 condenas a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 600 víctimas en los campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes a lo largo de la última dictadura militar. Entre ellos se encontraban 2 represores responsables por la desaparición y crímenes cometidos a los jóvenes estudiantes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y de la Juventud Guevarista, que son el objeto de este episodio. En diálogo con AM 1070, una radio de la Argentina, este hombre de 65 años al momento de la condena, que fue el año pasado, 2024, celebró las condenas a los responsables, como el caso de Juan Miguel Walk, jefe de División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la Dirección de Investigación Zona Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, quien cometía los delitos, paradójicamente, y Jorge Antonio Vergés, médico de la policía bonaerense, quien actuó en los partos y el robo de bebés nacidos en cautiverio, y Horacio Luis Castillo, comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús, ahí en la provincia de Buenos Aires, conocida como el infierno de Avellaneda y también el Pozo de Banfield, como decía, 2 campos clandestinos de detención y muerte. Tuve la angustia de que no fue condenado Enrique Augusto Barré, retoma Pablo, que era el segundo en el Pozo de Banfield, porque él tiene la particularidad de que ha sido hasta hace unos meses defendido por quien ahora es ministro de Justicia de Milei, Mariano Cuño Libarona. Me suena raro. Tal vez hubo negociaciones. Digo, ¿por qué lo absolverían si se presentaron las mismas pruebas contra él que contra los demás que sí fueron condenados? Más allá de reconocer las cadenas perpetuas impuestas y de lograr algo de paz, Pablo lamentó el no saber dónde están sus amigos desaparecidos, o en particular María Claudia Falcone, con quien compartió una historia de amor en la detención. Tengo la necesidad, como todos los familiares, de tener el respeto de ir a sentarme donde esté enterrada y hablar con ella, decirle los poemas que le escribí. Me falta eso, pero no quiere decir que no hayamos dado un paso muy importante. El 16 de septiembre, una fecha muy, muy trascendental, por supuesto, para México y muy triste para la Argentina, de 1976, luego de una protesta en reclamo del boleto estudiantil secundario, varios estudiantes de la ciudad de La Plata fueron secuestrados en sus propios domicilios por la dictadura de Jorge Rafael Videla. Tras este hecho, el operativo de secuestro fue bautizado por un comisario de la bonaerense, comandada por el genocida Camps, como la Noche de los Lápices. Sin embargo, todavía, habiendo pasado todos estos años, quedan muchas dudas sobre cómo sucedió esa noche, además de un reclamo de justicia que no ha terminado. Comenzó como un homenaje de esa monstruosa policía en su tradición antiperonista. Justo el 16 de septiembre se cumplía un nuevo aniversario del golpe militar contra Perón de 1955. Entonces, para festejar eso y para demostrarle a estos chicos de secundario que no se podía protestar contra el gobierno militar, decidieron secuestrarlos. El sentido era hacer escarmentar a esos estudiantes secundarios que luchaban por el boleto estudiantil gratuito, pero que además integraban la Unión de Estudiantes Secundarios, una organización de acción política de la izquierda católica peronista conocida como Montoneros. Todos pertenecían a ella, aunque Díaz, Pablo, el que habló al principio, ya se había ido hacia la Juventud de Izquierda Guevarista, una organización no peronista, sino trotskista. Los jóvenes no desplegaban su militancia más que en los centros de estudiantes secundarios y entre sus pares de los colegios, o a lo sumo participaban de tareas de alfabetización en barrios pobres. No eran ni temibles ni enemigos armados.
La historia de su secuestro, tortura y reclusión en distintos campos de detención fue difundida recién en el juicio a las juntas militares de 1985, en la que Díaz participó como testigo y también lo hizo otro sobreviviente de apellido Moller. Entre los detenidos estaban Francisco López Muntaner. Aunque muchos lo conocían como Pancho, al momento de su secuestro tenía 16 años. Había nacido el 7 de septiembre de 1960 en la ciudad de La Plata. En 1974, con 14 años recién cumplidos, asumió su compromiso político y comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios, desde el Colegio de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, donde estaba becado por ser hijo de una familia numerosa. Tenía 5 hermanos. Se hizo amigo íntimo de María Claudia Falcone y con ella organizó a los chicos del colegio en un sinnúmero de actividades políticas, deportivas y sociales. También ayudaba a su padre en un pequeño almacén familiar de venta al público. El 16 de septiembre, como les decía, fue secuestrado en su propia casa, en la calle 17, número 2123 de la ciudad de La Plata. Como les decía, él era amigo de Claudia María Falcone, quien tuvo el romance en la clandestinidad con, bueno, en el secuestro con Pablo Díaz. Ella también tenía 16 años al momento de su secuestro. Había nacido el 16 de agosto de 1960 en la ciudad de La Plata. Su familia tenía una historia de militancia peronista. Su padre incluso había sido intendente de la ciudad de La Plata, o sea, presidente municipal o alcalde, entre Mm. 1949 y 1950. Ella había seguido sus pasos políticos. Realizó sus estudios primarios cerca de su casa, en la Escuela Normal 3 de la ciudad de La Plata, y en 1974 ingresó al Bachillerato de Bellas Artes. En ese colegio fue elegida delegada de su curso, es decir, representante ante el centro de estudiantes, y comenzó su militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrada junto con María Clara Chioconi, a quien muchos le decían la cieguita. Ella era un poco más grande, tenía 18 años, había nacido en 1958 en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde había sido Girl Scout de la Orden Pequeña Obra, un grupo de monjas que recogían el mensaje del Concilio Vaticano II, es decir, de la Iglesia de Izquierda. Realizó sus estudios primarios en Ensenada, cerquita de La Plata, y luego ingresó al Colegio Nacional de La Plata. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios. También desapareció Horacio Ángel Húngaro, a quien muchos conocían como Guille. Él tenía 17 años. Había nacido en 1959 en La Plata, había cursado los estudios primarios en Gonet, ahí en las afueras de La Plata también, y luego el secundario en el Normal 3, donde era un alumno aventajado de alto promedio. En 1974 se había incorporado a la UES, a la Unión de Estudiantes Secundarios, hacía natación, estudiaba francés y tenía militancia barrial en los barrios de emergencia de Berizo, cerquita de La Plata. También fue secuestrado el 16 de septiembre. Por último, Daniel Alberto Racero, a quien muchos conocían como Calibre. Él tenía 18 años. Había nacido el 24 de junio del 58 en Puerto Belgrano, Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires. Era hijo de un suboficial naval peronista que había muerto en el 73. Trabajaba desde muy chiquito, había sido mensajero y otras tareas administrativas. Estudiaba también en el Normal 3 de La Plata, donde había comenzado la militancia en el UES. Hacía labores de vacunación en barrios carenciados, recuperación de viviendas y apoyo escolar, es decir, ayudaba a los chiquitos con sus tareas en la escuela. Y había participado en la conquista en 1973 de ese boleto escolar secundario gratuito. Fue secuestrado también el 16 de septiembre junto con Horacio Húngaro. ¿Por qué destaco a estos 6 en particular y cuento un poco sus historias? Porque hasta el día de hoy ellos 6 son los que continúan desaparecidos. Pese a las condenas e investigaciones, nunca sus captores ni el Estado responsable han indicado el lugar en el que probablemente estén enterrados. Han matado a tantos que es probablemente que ni siquiera sepan dónde están. Bueno, como les decía, la mayoría de estos jóvenes tenían militancia política, habían participado en la primavera del 75 en las movilizaciones, dije 73, me equivoqué, perdón, 75, en las movilizaciones que reclamaban el boleto secundario,
un beneficio que habían conseguido en el 75 cuando todavía estaba el gobierno de Estela Martínez de Perón. El gobierno militar, ni bien asume, había empezado a reducir ese boleto, subiéndole el precio, hasta que eliminaron cualquier precio del boleto secundario. Por otro lado, como les decía, todos estaban en la UES. ¿Y qué era la UES? Y acá entramos en esta cuestión de los adultos, eh, no quiero decir manipulando, porque es injusto hablar de manipulación en la adolescencia, porque en la adolescencia somos tan permeables que todo lo que vamos a Ujú. recibir nos va a interesar, pero sí la política y los adultos enfocándose en los menores para llegar a los cometidos de los adultos, ¿no? Algo que es complejo de analizar porque obviamente los chicos siempre tienen una militancia, pero cuando es impulsada desde la adultez me suena raro, ¿no? En el 53, sobre todo cuando es impulsada orgánicamente y por el Estado. En el 53, durante el segundo gobierno de Perón, hemos hablado del gobierno de Perón en el episodio de Eva, en el marco de una construcción de ideología hegemónica dentro del país, el segundo gobierno de Perón, muy influenciado por el corporativismo, impulsó la organización de una, textualmente, juventud estudiosa. Para ello, promovió la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, es decir, no surgió desde los estudiantes, sino Ujú. que surgió desde la política nacional de arriba para abajo. Un dispositivo Ok. ideológico que operó en el discurso y las prácticas orientado a, y voy textual de nuevo sobre su creación, interpelar a las y los jóvenes de las escuelas secundarias basándose en contenidos valorativos de conductas y conceptos que buscaban modificar la práctica cotidiana. Para ello se los instaba a reconocerse como futuros dirigentes de la nación y buscaba modelar las disposiciones estéticas juveniles con la intención de formar un modo particular de apropiarse del mundo y actuar en él, es decir, producir nuevas sensibilidades. Bueno, por supuesto, cuando las papas quemaron, se empezó a perseguir a la UES, pero no la empezó a perseguir el gobierno militar. Quien la empezó a perseguir fue el gobierno democrático, y voy a hacer un montón de comillas en democrático, de María Estela Martínez de Perón, la viuda y vicepresidenta de Perón, quien tomó o siguió, dependiendo de cómo se quiera ver, la decisión del peronismo central de ese momento de perseguir a todo el peronismo de izquierda hasta su, y esto es textual porque es la palabra que se usaba, exterminio. Estela Martínez de Perón, apodada Isabelita, firmó la creación de algo que se llamó la AAA o AAA, Agrupación Anticomunista Argentina, que era un grupo armado ilegal dirigido por José López Rega, que era el hombre en el poder detrás del poder, para exterminar a todo grupo de izquierda, no importaba quiénes fueran. Y tanto es así que a fines de 1975, cuando todavía estaba el gobierno peronista de Estela Martínez de Perón, se había asesinado al líder de la UES de La Plata, llamado Ricardo Arturo Rabe, quien tenía 19 años. Había nacido en 1956 en Castelli, provincia de Buenos Aires, se lo conocía como Pato o Patulo. Había empezado a los 15 años a participar en la UES, desde el Colegio Virgen del Pilar, o sea, primero desde un colegio privado y luego en la Escuela Nacional de Educación Técnica 1. Cuando egresó, empezó a integrar las filas de montoneros, pero seguía siendo el líder de la UES de La Plata. Tocaba el bombo en las marchas, era un tipo de muy buen humor y un tipo muy carismático, con una militancia muy fuerte en los barrios carenciados. El 24 de diciembre del 75, es decir, faltaban 3 meses para el golpe militar, la agrupación AAA a las 3 de la mañana lo sacó de su casa, de la casa familiar, lo llevaron al puente ferroviario de la calle 30 y la Policía Federal lo ejecutó, lo mató ahí en el lugar. Los diarios dijeron que había muerto en un enfrentamiento, pero jamás se encontró que él tuviera armas. Bueno, volviendo al secuestro de los jóvenes en la noche de los lápices, durante su secuestro fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos Pozo de Arana, Pozo de Banfield, Brigada de Investigaciones de Quilmes y el Infierno de Avellaneda. Solo 4 sobrevivieron, entre ellos el ya citado Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emil Semoler y Patricia Miranda.
Este, por supuesto, es uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. En su libro Los trabajos de la memoria, Elizabeth Jennings explica que la memoria, en tanto herramienta para procesar el trauma social, tiene tres características centrales. Es un proceso subjetivo anclado en las experiencias y marcas simbólicas y materiales. Es un objeto de disputa en el que existen luchas por la memoria, y por eso se habla de memorias en plural y no en singular. Es un objeto que debe ser historizado porque el sentido del pasado va cambiando con la aparición de nuevos testimonios, y es algo que debe utilizarse para transformaciones políticas y sociales. Bueno, La Noche de los Lápices es un ejemplo de esto, porque no fue mencionado hasta 1985, en el cual lo trae uno de los sobrevivientes en el juicio a las juntas. Un año después de ese testimonio, la historia de estos chicos es trasladada a un libro llamado La Noche de los Lápices, escrito por Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, que llegó a tener 10 ediciones y del cual se hizo una película, muy buena película, que se sigue viendo en los colegios secundarios para transmitir lo que fue esto, porque claro, la historia de chicos es mucho más fácil que entre en otros chicos para que pueda ser entendido el horror de lo que ocurrió. A partir de ese momento, la sociedad hizo justicia de distintas maneras. Se estableció el 16 de septiembre como el Día del Estudiante Secundario. El nombre de esos chicos ha sido puesto en distintas escuelas y aulas de escuelas y colegios, y se obtuvo y recuperó el boleto estudiantil gratuito en la ciudad de La Plata. El equipo argentino de antropología forense, del cual hemos hablado en episodios de herejes, por ejemplo, el de los 43, marca lo insoportable. No existen aún pistas sobre el destino de sus cuerpos. El silencio ha sido la norma de quienes los asesinaron. En los juicios de la verdad que se realizaron en La Plata, los represores, entre ellos Miguel Ángel Echecolatz, señalaron a Valentín Preti, alias Saracho, y al ex cabo de la bonaerense Roberto Grillo como los asesinos. Ellos jamás revelaron qué hicieron con los adolescentes. En el caso de Preti en particular, su hija Ana Rita pidió en el 2005 cambiarse el apellido y poder usar el de su madre. No quiero nada de ese hombre, quiero borrar de mi historia ese apellido siniestro. El torturador, según su hija, dijo haber participado en el secuestro y asesinato. Me dijo él, los tuvimos que matar. A chicos de 16 y 17 años, ¿no? Preti murió en el 2005 con miedo a ser castigado, pero jamás ni aún así confesó qué había pasado con los chicos. En el caso de Grillo, los familiares de Húngaro participaron en una reunión confidencial con él, donde él les confesó, medio desequilibrado porque está jubilado con incapacidad psiquiátrica: yo los tuve que quemar, hacer Bueno, cenizas, pero yo no los maté, ya estaban muertos. Después no pude volver a comer carne nunca más. El silencio, el pacto de sangre y la locura van más allá del castigo al que temen los represores. Conocen el destino final de esos casi niños y no lo han dicho, lo cual es una deuda civil para sus familiares y la sociedad. Hasta que ésta se salde, como decía un cartel inmenso de los estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda, los lápices seguirán escribiendo. uf, qué horror, qué fuerte. Eh, Va, tengo muchos puntos, pero que se van a contraponer cuando hable de lo mío, pero en el contexto en el que se vive una dictadura militar, sucede esto y tiene como, vaya, estás en una dictadura militar, ¿no? Entonces, de alguna forma hay esta violencia y esta represión implícita en el contexto político en el que están viviendo. En la historia que yo voy a contar, no había como tal una dictadura militar. Es decir, de facto sí, pues, pero de nombre específicamente no, ¿no? Claro. No lo hace menos grave, solo es esta precisión. Me gustó muchísimo la frase de el sentido del pasado va cambiando conforme la información que se tiene. Sí. Me, me entusiasma mucho estos ejercicios de memoria porque yo recuerdo cuando recién llegó Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México,
uno de sus primeros actos fue las disculpas por los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey, dos estudiantes que fueron asesinados por el ejército, y Andrés Manuel pide disculpas a nombre del Estado. Y me acuerdo que en aquel entonces había mucha gente que decía que para qué. Y creo que es Es importante estos importante. reconocimientos del Estado, sobre todo para las víctimas, los familiares de las víctimas, ¿no? El hecho que la memoria, que se haga responsable el Estado, es un paliativo a lo mejor pequeño, pero que da un poco de paz No sé si es a pequeño, las en un víctimas. estado que ha ocultado tanto y los estados que viven de hacer las cosas mal, o sea, un reconocimiento es un montón, ¿eh? Sí. Es un Y montón. aunque no lo haga, obviamente, el gobierno que el perpetrador, el Estado, es decir, a nombre del Claro, el Estado que estado es se uno haga, solo, sí. al final de cuentas sí. Voy con lo mío y ahorita porque quiero entrelazar algunas cosas que Dale. creo que van a hacer sentido. Eh, Yo les voy a hablar de la noche oscura de Tlatelolco. La noche oscura de Tlatelolco comenzó en julio de 1968 en la Plaza de la Ciudadela. Era lunes 22 de julio y en el centro histórico de la Ciudad de México, estudiantes de las preparatorias del Instituto Politécnico Nacional protagonizaron una pelea en contra de estudiantes del colegio holandés Ocho Terena. Se dice que el pleito comenzó después de un partido callejero de tochito de fútbol americano, ¿no? Los del Poli le aplicaron una receta de madrazos a los del colegio y al día siguiente, estudiantes de las preparatorias vocacionales de la UNAM apedrearon y golpearon a estudiantes del Poli en represalia al ataque de los holandeses. Pero al enfrentamiento acuden grupos de porros. Estos porros eran organizaciones estudiantiles creadas, patrocinadas y reclutadas por el gobierno como golpeadores que hostigaban, perseguían y reprimían a estudiantes y organizaciones opositoras al Estado mexicano. Era uno de los métodos del control usado por el Estado mexicano como forma de autoritarismo y represión a movimientos estudiantiles porque infiltraban a los agentes en escuelas y organizaciones que no respondían a sus intereses o que tenían ideologías de izquierda. Recordemos que en ese momento el gobierno era del PRI y aunque no era una dictadura como militar, militar como tal, era lo que llamábamos la dictadura perfecta. Perfecto, ¿no? Testimonios aseguran que fueron estos grupos, los porros, quienes provocaron y asusaron a los estudiantes para escalar la agresión, de tal forma que el pleito creció rápidamente y de manera incontrolable. Entonces, el gobierno mandó al 19 Batallón de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México, quienes se enfrentaron y persiguieron a los estudiantes hasta la preparatoria, en donde con una bazuca ingresaron sin una orden judicial. Ahí dentro de la escuela, hicieron uso excesivo de la fuerza, golpearon y detuvieron a estudiantes y profesores, lanzaron gases lacrimógenos y destruyeron mobiliario del Politécnico. Al día siguiente, la policía, por supuesto, declaró a los medios de comunicación que la intervención se había suscitado a petición de los propios estudiantes y profesores del Instituto Politécnico. La brutalidad de ese evento encendió una mecha de un movimiento que cimbró al país, impulsó cambios profundos en la familia, el Estado y la sociedad, tanto que a más de medio siglo de que sucedió sigue siendo objeto de análisis y conjeturas. Pero es importante el contexto. En México había una preparación para su salida al mundo con la realización de los Juegos Olímpicos de ese año. El presidente Gustavo Díaz Ordaz pretendía presumir a una nación con una clase media en crecimiento y que estaba al frente de las economías emergentes. El país experimentaba un crecimiento económico conocido como el milagro mexicano, pero ese desarrollo no se reflejaba en la apertura democrática ni en una distribución equitativa de la riqueza. La inversión en infraestructura para los Juegos Olímpicos fue millonaria, pero también exacerbó el malestar social, pues mientras se gastaban grandes sumas en estadios y autopistas, las necesidades básicas de la población seguían insatisfechas. Después de ganarle la batalla justo a Buenos Aires, a Detroit y a Lyon, los Juegos Olímpicos estaban listos para celebrarse por fin en la capital mexicana y su candidatura suponía un gran reto. Por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo.
México llevaba años preparándose para ese momento. Se había organizado una ceremonia de inauguración espectacular con sorpresas, como un encendido del pebetero olímpico que por primera vez correría a cargo de una mujer, la atleta Enriqueta Basil. Pero las movilizaciones estudiantiles amenazaban con ensombrecer esa gran inauguración que, irónicamente, el gobierno había bautizado como las Olimpiadas de la Paz. El 13 de septiembre, apenas unas semanas antes de la fecha para el gran evento, tuvo lugar una de las protestas más conmovedoras del movimiento estudiantil, la manifestación del silencio. Más de 300,000 personas se dice que acudieron a esta marcha sin precedentes ante la campaña negativa del gobierno que los acusaba de revoltosos y participantes de una conjura internacional contra México. Los estudiantes demostraron que podían marchar en silencio, sin maldecir y con imágenes de héroes nacionales. Una protesta pacífica, tocar las puertas del diálogo que nunca llegó. En su libro Los días y los años, Luis González de Alba describe ese día con una precisión abrumadora. El helicóptero seguía volando casi al ras de las copas de los árboles. Finalmente, a la hora señalada, se inició la marcha en absoluto silencio. Ahora no podrían oponer ni siquiera el pretexto de las ofensas. Apenas salidos del bosque, a unas cuadras del iniciado recorrido, las columnas empezaron a engrosarse. Todo el paseo de la Reforma, banquetas, camellones, monumentos y hasta árboles estaban cubiertos por una multitud que en 100 metros duplicaba el contingente inicial. Y de aquellas decenas y después cientos de miles, solo se oían los pasos. El silencio era más impresionante que la multitud. Si los gritos, porras y cantos de otras manifestaciones le daban un aspecto de fiesta popular, la austeridad de la silenciosa marcha era semejante a la de una ceremonia solemne. Entonces, ante la imposibilidad de hablar y gritar como en otras ocasiones, al oír por primera vez claramente los aplausos y voces de aliento de las gruesas vallas humanas que luego se unían a nuestro contingente, surgió el símbolo que pronto cubrió la ciudad y aún se coló en los actos públicos, la televisión, las ceremonias oficiales y todo, la B de vencer, la B de venceremos, hecha con los dedos, formada con contingentes en marcha, pintada después en casetas de teléfonos, autobuses y bardas. En los lugares más insólitos, pintado en cualquier momento, brotaba el símbolo de la voluntad inquebrantable, incorruptible, resistente a todo, aún a la masacre que llegó después. En los días siguientes al 2 de octubre, la B continuaba apareciendo hasta en las ceremonias olímpicas, en las manos alzadas del pentatlón militar deportivo y en todas partes. Nada parecía poder extinguirla. Díaz Ordaz, ahí termina Luis de Alba. Díaz Ordaz ya lo había advertido. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. El presidente mexicano creía con firmeza que las protestas estudiantiles eran parte de un complot comunista y según documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en los últimos años, la CIA le daba por su lado y tuvo una fuerte influencia en las decisiones del mandatario hacia las protestas. Incluso Díaz Ordaz se dice que recibía un sueldo de la CIA, según cita el académico Sergio Aguayo, investigador del Colegio Mexicano. El movimiento siguió creciendo. Un poquito después, antes, en agosto, ya había culminado una marcha estudiantil que había llenado el Zócalo y la Plaza Central. El gobierno lo veía como una amenaza en potencia. El 1 de septiembre, en su informe de gobierno, Díaz Ordaz había arremetido contra el movimiento. Había dicho que todo tenía límites y dijo, no podemos permitir que siga quebrantándose el irremisiblemente orden jurídico. El 18 de septiembre el ejército ocupó la UNAM. 5 días después, los soldados hicieron lo mismo con el Instituto Politécnico Nacional. Los ánimos seguían enardecidos y peor aún, los reporteros extranjeros comenzaban a llegar para cubrir los Juegos Olímpicos, por lo que el gobierno estaba desesperado por poner fin a las manifestaciones, controlar la imagen que los extranjeros tendrían del país. Así llegó el 2 de octubre, ese día que quedó marcado en la historia de México como una herida abierta y un eco que no se extingue y un grito que aún resuena en la memoria colectiva. El gobierno sabía que los disidentes se reunirían en la Plaza de las Tres Culturas, en la unidad habitacional de Tlatelolco. Los oficiales se prepararon para arrestar a los líderes estudiantiles que se iban a dirigir con las demás personas congregadas desde una ventana del apartamento en el tercer piso de ese edificio. Ahí estaban ahí era la cita primero y luego se iban a ir para afuera.
Aquel miércoles, miles de estudiantes y civiles se congregaron con la esperanza de ser escuchados, pero la respuesta fue la pólvora, el plomo y el silencio impuesto por el miedo. Ese día, soldados, tanques y francotiradores rodearon la plaza. Eran las 6 de la tarde cuando una bengala iluminó el cielo. Minutos después, el estruendo de las balas se mezcló con los gritos de terror y el estampido de los cuerpos cayendo en el suelo. No disparen, suplicaban algunos, pero el eco de las armas se impuso sobre sus voces. ¿Quiénes y cuántos fueron los muertos de Tlatelolco? Hasta ahora no se sabe con certeza la respuesta. Los cuerpos ensangrentados comenzaron a amontonarse por todas partes mientras la plaza literalmente se teñía de rojo. El gobierno intentó borrar la masacre con un manto de silencio. La prensa oficial minimizó los hechos y ocultó la magnitud de la tragedia. Díaz Ordaz y su secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, paréntesis, abuelo de Omar García Harfuch, callaron. Sofocar el movimiento estudiantil del 68 resultó ser además un ensayo para lo que vendría en los años siguientes, porque cuando se fue Díaz Ordaz y llegó Luis Echeverría al poder, quien por cierto era secretario de Gobernación en el 68, comenzó la llamada Guerra Sucia contra los guerrilleros internos. Aunque durante el sexenio de Echeverría México fue refugio para los exilados sudamericanos que huían de las dictaduras militares, en nuestro país desaparecieron más de 500 personas, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El movimiento estudiantil del 68 transformó la conciencia política, y aunque cuando platiqué con Gilberto Guevara Niebla, porque sí, platiqué con Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento y también cronista del 68, él reconoció que el movimiento estuvo improvisado y que los estudiantes en realidad no tenían claro qué buscaban, pero aún con eso, es un hecho que Tlatelolco desmanteló la pretensión de un Estado que buscaba que la gente se conformara sin hacer un cambio ni movimientos para la estabilidad. También resultó Tlatelolco en el surgimiento de activistas que impulsaron varios caminos para la resistencia. Algunos tomaron las armas en movimientos guerrilleros y muchos más recurrieron al activismo y a la organización social para dirigirse a varios barrios empobrecidos y a poblados montañosos que habían sido olvidados. Encendieron pues esos estudiantes una mecha aún sin quererlo. Tlatelolco se volvió un símbolo del deseo colectivo por conseguir justicia. ¿Quiénes y cuántos fueron muertos en Tlatelolco? Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco, lo responde. Esos muertos no se pueden enterrar porque esos muertos somos todos. En 2024, ahí termino, pero encontré esta parte que quería meter a colación con lo que dijiste. En 2024, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa pública en nombre del Estado por la represión del 68 y anunció un decreto que formaliza el perdón, el primero en la administración de la presidencia de Claudia. Se me dirijo a ustedes para pronunciarnos a nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre del 68. Este crimen de lesa humanidad fue ejecutado desde la más alta autoridad del poder político. El reconocimiento del Estado, aunque con fines políticos también, porque Claudia después mete un poco a Andrés Manuel López Obrador y dice que a la llegada de ellos todo va a cambiar y cambió y tal, pero el reconocimiento que hace el Estado sí es importante y sí marca un precedente en estos acontecimientos. La matanza de Tlatelolco sigue siendo en el imaginario colectivo uno de los movimientos sociales más impactantes por el misterio en el que se llevó a cabo, es decir, todavía no sabemos, se han desclasificado varios documentos, pero aún así no tenemos claridad de cuántas personas murieron, de quiénes más participaron. Hay un montón de información cruzada sobre si la CIA estaba involucrada, sobre si había agentes rusos incluso, sobre había contraespionaje y espionaje. Entonces, todo esto envuelve al movimiento, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando Gilberto Guevara dijo, no queríamos realmente nada, los estudiantes estábamos ahí como una respuesta a la represión del gobierno, Claro. hicimos un pliego petitorio un poco accidentado, un poco lleno de cosas que estaban como medio divagando, era solo una respuesta que se pudo haber apagado si el gobierno hubiera entablado diálogo. Sin embargo, el gobierno estaba tan preocupado por la imagen pública, por la imagen internacional, que se desesperó y en ese desespero cometió esta brutalidad. Gilberto insiste en que el movimiento no buscaba toda esta trascendencia política, pero para mí es evidente y obviamente para
la gran mayoría de la gente, que el movimiento, aún incluso sin quererlo, marcó un precedente político y un activismo que se sigue manteniendo por los siglos de los siglos. Sí, 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 totalmente. Es un hecho que incluso los que no estamos en México nos resuena Tlatelolco y el 68. Y yo una cosa que quise hacer con Bo y con Ale fue ir a conocer la Plaza de las Tres Culturas justamente por eso. En cuanto a la CIA, hay un episodio de Herejes el Podcast que se llama Los Crímenes de la CIA, en el cual, con Damián Cook, a quien le mando un abrazo enorme, en el cual, entre otras cosas, encontramos que Díaz Ordaz y Echeverría eran empleados de la CIA, eso está comprobado, pero Díaz Ordaz le mentía a la CIA. Díaz Ordaz le mintió a la CIA diciéndole que en el 68 había infiltrados comunistas para que la CIA le enviase toda la parte táctica y armamentística y todo para la represión, porque Díaz Ordaz estaba muy preocupado por las Olimpiadas, pero la embajada en Estados Unidos y la CIA en particular no le daban atención a una marcha común y corriente. Entonces le mintió y fue tan fuerte eso que terminaron desplazando y expulsando de la CIA al que era el encargado de México por haberse comido ese cuento de Díaz Ordaz. O sea, fue un evento en el cual México logró engañar a Estados Unidos. Ese es el 68 y es muy impresionante eso. Entre otras cosas, les hicieron creer que había infiltrados rusos cuando no hay ninguna evidencia de eso. O sea, Díaz Ordaz trabajaba para la CIA, pero le mintió en su propio beneficio porque necesitaba la asistencia táctica de represión, de secuestro y todo eso. Un punto en común que tiene también lo ocurrido en Argentina entre el 76 y el 83, si bien no tengo evidencia de que en particular en la noche de los lápices haya ocurrido, la CIA instruyó a muchos de los torturadores y asesinos argentinos del 76, al igual que chilenos de Pinochet, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de Paraguay. De hecho, en Paraguay fue donde se encontró toda la documentación respecto del plan, el plan Cóndor, que convalidaba toda esta participación de la Uh-huh. CIA en la represión de toda Sudamérica. Así que ahí tenés un punto en común en cuanto a no estar claro el reclamo, que el reclamo quizás no era tan grande como lo es la represión, también lo veo en un punto en común. Acá sí estaba claro, pero por supuesto era un reclamo de chico de 17 años para viajar Claro. gratis. Y acá también, por supuesto, si hay un Estado, y qué difícil, ¿no? Porque en un gobierno militar, el gobierno militar se termina y por lo menos en la Argentina, los siguientes gobiernos dicen, che, las cagadas que hicimos, que hizo el Estado en ese gobierno militar. En México es mucho más difícil y celebro que Claudia haga ese reconocimiento, porque como hay una continuidad política, incluso hasta del Sí. mismo partido durante tantos años, es mucho más difícil que reconozcan los errores del pasado. Así que de nuevo, Aunque aunque ahí con Claudia te digo, mi único granito ahí que no me deja tan tranquila con esto es que también lo usó como una argucia política, porque claro, los otros, ellos son, acuérdate que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se cuenta como algo más, ellos incluso se cuentan como algo más. Entonces, claro, el reconocer que el Estado cometió estas brutalidades, a ellos los valida porque ellos son diferentes. Ese es su argumento narrativo, ¿no? claro, Ellos no son como los otros, lo cual puede o no ser verdad. Es decir, una cosa no invalida la otra. Ciertamente hubo una dictadura implícita, la dictadura perfecta de los gobiernos del PRI, hubo alternancia después cuando llegó el PAN en el 2000, repitió el PAN con Calderón, luego volvió el PRI y luego llega Morena. Entonces, el reconocimiento de ella sí lleva una carga de seguir en esta narrativa de que los otros hicieron cosas, claro, ellos no, los otros. claro, Pero aún así, para mí, no invalida la importancia y la relevancia de que al final, como dices, el Estado sigue siendo uno. Ellos representan al Estado, a ese Estado que hizo esta represión, ¿no? Entonces, tiene como sus tonos, pero también coincido en que es súper valioso el reconocimiento y el perdón. Es importante el perdón, el pedir, el ofrecer el perdón para esto, ¿no? sí, sí, coincido totalmente. Y me encantó el episodio, me encanta que hayamos pasado a estos sucesos. Fue creo que el episodio más triste que hicimos. Y eso es Ay, qué difícil, ¿eh? fuerte. Es difícil. Está, a mí creo que me conmueve mucho.
Por ejemplo, el de Elena Garro me conmovió por lo que Sí, representaba sí, tanto sí, sí. Alejandra como Elena, fue el de Mercedes Sosa y Chabela también fue muy emotivo, pero este particularmente tiene una carga que tiene que ver con este asunto de las juventudes en la lucha, Claro, ¿no? Eso que dices tú también, bien implícito con la juventud, tener esta totalmente. rebeldía y esta idea, y me emociona mucho porque además obviamente me refleja estas pequeñas cosas que hice cuando estaba más morrita, que siempre digo, ¿no? De que me fui a parar afuera de McDonald's y que era como nada, pero mis carteles en la prepa, güey, fui a reclamar. Y esta sensación de, ¿y ahora qué? ¿No? A mí Sí. siempre me da esta nostalgia de, ¿y ahora estoy en el sistema? ¿Soy parte del sistema? Hay un texto que lo voy a buscar igual y para Patreon, eh, cuando cuento que vi a un güey que trabaja, un güey con la playera del Che y su cabello largo y la chingada, pero estaba trabajando en el IMSS, en el Seguro Social, en el epítome de la burocracia. Y recuerdo que me rompió el corazón verlo porque yo me decía, güey, voy a terminar así en algún momento. Por eso me parece tan conmovedor este tipo de movimientos y por eso la lucha estudiantil en general me conmueve las nuevas generaciones y su ímpetu y sus ganas de volver a hacer cosas porque viene en el paquete de ser joven y querer cambiarlo, ¿no? Sí, coincido. Coincido. Bueno, me encantó. Recuerden que todos los jueves estrenamos a las 6 de la tarde México, 9 Buenos Aires, un episodio de 8 MKM, pero ustedes lo pueden ver antes si participan en la grabación, si son Patreons, porque o lo ven en la grabación o les queda el episodio sin editar, junto con la intervención de los Patreons. Hoy estuvieron muy atentos y calladitos, tenemos a muchos acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que se viene muy pronto, quizás para cuando se estrene este episodio ya está, el merch de 8 MKM, gracias a Chunchos, que siempre nos acompaña en todo lo que hacemos. Un beso enorme a Nadia. Y bueno, y sigan todos los contenidos de Herejes. Esto está también en audio, así que pueden ir a escucharnos en todas las plataformas de audio. Yo soy Vasco.hereje, ella es Carol H. Solís en todos lados y los queremos un montón. Di tu frase. Nos vemos pronto cuando completemos de nuevo esos 8,000 kilómetros con nuevas historias que demuestran que en el fondo no somos tan distintos, incluso como quisiéramos. Nos vemos pronto. Adiós.